Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me confirman si se ve, se escucha? Sí, 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 muy bien, gracias. Excelente. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Siempre, buenas tardes. ¿Recuerda qué vimos la semana pasada? ¿Qué tema? Título, tema central, algo específico, algo general. ¿Nadie se acuerda? Y este siguiente domingo tienen evaluación. Cuidado, cuidado. Ah, ¿qué han visto? Pues, ¿qué han visto? Hemos terminado de ver todo el aspecto macroeconómico. Hoy día vamos a empezar con la parte internacional, ¿no? Entonces, hace 2 semanas habíamos visto cuentas nacionales y la semana pasada crecimiento, desarrollo económico, ¿ya? Eso era lo que habíamos visto. Y ahora vamos a extender, claro, IDH, claro, claro. Vamos acá a presentar la pantalla. Ya, ajá, ya está. Muy bien, ¿qué tenemos ahí? A ver, vamos a ver. Ahora sí. Bien, ¿qué cosa es? Acá les decía, ¿no? Hemos visto, ya, cuentas nacionales, crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Este es lo medular de macroeconomía. Claro que previamente también hemos visto el rol económico del Estado, ¿no? Sobre todo como protagonistas aquí están los reguladores, ¿no? OSINREMIN, OSITRAN, OSIPTEL, SUNAS y también Indecopi, ¿de acuerdo? También un poco de política fiscal, se ha visto aquí ya cómo es que funcionan los impuestos, el gasto público, política monetaria. Acá vemos el sistema tributario, ¿no? Cómo se clasifican los tributos en general, impuestos, contribuciones, tasas, las tasas, cómo se subdividen, derechos, licencias y arbitrios, ¿no? También el impuesto a la renta, primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta, y etcétera, ¿no? Varias cosas hemos visto por aquí. Dinero e inflación, bueno, también. En crecimiento y desarrollo económico debería estar más fresco, debería. La tasa de crecimiento, el umbral de pobreza, según la ONU, es lo principal que viene, ¿no? Según la ONU, $1.25 para la extrema pobreza, $2 para la pobreza, y también IDH, ¿no? El IDH, las dimensiones, el desarrollo, qué cosa implica el desarrollo, qué cosa implica o no implica el crecimiento económico. Muy bien. Y ahora entonces ya hemos cerrado, ¿no? Como les digo, ya hemos cerrado esta parte macroeconómica y ahora vamos a extenderlo más allá de las fronteras, ¿no? Vamos a ir a la economía internacional. Y particularmente vamos a empezar con comercio internacional, ¿no? Esta es una visión básica, bastante limitada, por cierto, pero que nos va a permitir tener una base para ya generalizar, ¿no? Esta es la balanza de pagos, que es lo que vemos la semana siguiente, nos va a permitir ver todas las transacciones que se realizan, ya no solamente las comerciales, también las financieras, incluso transferencias, ¿no? De dinero, de divisas de un país a otro, también todo movimiento, sea o no una transacción, va a estar registrado en la balanza de pagos, directa o indirectamente. Y la otra semana concluimos la parte teórica, ya se acaba ya el ciclo, acaba la parte teórica, con organismos financieros ya internacionales y principales acuerdos de integración. Y luego ya las 2 semanas de repaso. Entonces vayamos a lo que corresponde hoy, que es el comercio internacional, ¿no? El comercio internacional, ¿cómo se define? Bueno, es el intercambio de mercancías, en general, ¿no? Bienes, servicios, que se realiza entre dos economías o incluso más. Pensar en dos economías solamente ya es cosa pasada, ¿no? Porque actualmente pues, el mundo ya está bastante globalizado y entonces hablar de un par de economías es un comercio muy incipiente. En la realidad ya hay una red compleja de interacciones, ¿no? Se podría hablar de un grafo. De hecho acá estas líneas que están por acá, estos vínculos que hay entre unos países y otros,
nos dan la idea de un grafo, ¿no? Conexiones entre nodos. De hecho, unos son más fuertes que otros, etcétera, ¿no? Es un sistema bastante complejo. Ya actualmente se ve con esto de las sanciones a Rusia, que Turquía era un aliado de Rusia, Erdogan era un aliado de Putin, pero ahorita ya le está dando la espalda porque Finlandia y Suecia ya van a unirse a la OTAN y para eso han cedido algunas cosas para Turquía, en fin, ¿no? Entonces te das cuenta que toda una red de economías las que están sujetas al comercio internacional, y este comercio internacional no se da de manera, digamos, anárquica, de manera totalmente libre, sino que hay reglas, ¿no? Hay reglas, hay términos en los tratados, en los contratos, no tratados, de los participantes, ¿no? Primero, en principio, por los participantes, ¿no? Porque ellos establecen condiciones, pero también, como vamos a ver al final, la Organización Mundial del Comercio, OMC, no, OMS, no, la Organización Mundial del Comercio, eh, también tiene cierta autoridad en el campo, ¿no? Y también puede resolver litigios cuando no se ponen de acuerdo, ¿no? En sus tratados. ¿Por qué es necesario comerciar? Esto es algo importante. Puede parecer trivial, ¿no? Por eso ya estamos en siglo XXI, pero sí, parece, hay aspectos anacrónicos que se repiten, ¿no? Teorías que regresan, de que hay que elevar los aranceles de manera indiscriminada, restringir las importaciones, ¿no? Sin embargo, si no hubiera importaciones, pues no tendríamos los dispositivos con los que nos estamos comunicando ahora, ¿no? Las laptops, computadoras, tablets, celulares, etcétera. Muy bien. Entonces, esa es una primera noción bastante intuitiva, ¿no? Además, podemos analizar, ¿no? Las razones por las que es necesario comerciar con otros países, comenzando por la diversidad en las condiciones de producción. Por ejemplo, bueno, ya lo dijimos, ¿no? En Perú no producimos, pues, no producimos autos, no producimos celulares, computadoras. ¿Qué hay que hacer? Hay que importarlo. Condiciones de producción. Profesor, pero ¿y si Perú se industrializa, ya iba a poder ser soberano, va a poder producir solito todo lo que necesite? No es tan así, ¿eh? No es tan seguro. Vayamos a un ejemplo más extremo. Los ejemplos extremos son bastante ilustrativos. Por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita es un país muy peculiar porque no tiene agua, no tiene agua, no tiene ni un solo río, ni uno solo, agua del mar si quieres, pero eso no se puede potabilizar, al menos aún, ¿no? Entonces no tienen ni un solo río, no tienen cómo beber agua. Profesor, hay pozos de agua. Claro, en las películas se ve que sí, que los elefantes se acuerdan, en fin, aunque no hay mucho elefante tampoco en Arabia, ¿no? Pero hay pozos de agua. Entonces, profesor, que destinen sus recursos para explorar esos pozos de agua y producirlo y que sean soberanos. Suena bonito, pero es demasiado caro. ¿Y alcanzará esos pozos de agua para abastecer a toda la población? Se va a morir de sed. No tiene sentido. En el caso de Arabia no tiene sentido. Sin embargo, por otra parte, Arabia Saudita es el mayor país con yacimientos de petróleo. De hecho, el segundo en el mundo es la novena parte, prácticamente la novena parte del petróleo que tiene Arabia Saudita. Entonces, cualquier cantidad de petróleo tiene. Ah, profesor, entonces van a beber petróleo. No, sino que van a extraer ese petróleo y lo van a vender, porque es baratito. De repente un poco de recursos para explorar, a ver dónde están los yacimientos, de repente están escarbando un poquito y ya encontraron petróleo, ¿no? Entonces esa es la idea, con ese petróleo que lo van a vender, lo venden de hecho, ¿no? En grandes cantidades, entonces mejor les conviene hacer eso, exportarlo, y luego con esa riqueza obtenida comprar agua, ¿no? Entonces de esa forma los árabes pueden conseguir lo que no podrían debido a sus condiciones de producción, ¿no? Ese por parte de la oferta. Ustedes ya saben, la producción se relaciona con la oferta y por la parte de demanda también, ¿no? También hay diferencia de gustos. Por ejemplo, Europa era un continente, todavía no, pero en esa época era más crucial, que se caracterizaba porque importaba, traía especias de la India, ¿no? Ustedes ya saben por historia, ¿no? Ahí tenían su ruta comercial, pasando por el Oriente Medio, por Constantinopla, ¿no? Hasta que tomaron, pues los turcos, tomaron Constantinopla y empezaron a buscar otras rutas comerciales, ¿no? En fin, entonces esos gustos, esa demanda va rediseñando las rutas comerciales, muy bien, las relaciones comerciales de los países. Además, algo importante son estos costos decrecientes en la producción a gran escala. Ya lo vamos a ver gráficamente más adelante, de manera intuitiva nomás.
aunque también ya hemos hablado, ¿no?, de las economías de escala. Lo que ocurre es que, en general, la producción de cualquier producto tiene una estructura similar, ¿no? Hay una fase, cuando se produce poco, el costo medio es alto. Conforme más se está produciendo, el costo medio va disminuyendo, llega a un mínimo, sí, llega a un mínimo, y luego empieza a incrementarse, ¿no? Pero esta cantidad es inmensa, pues, es inmensa. Por eso es que hay un buen y fuerte incentivo para las empresas para que produzcan más, para que aumenten la cantidad. ¿Por qué? Porque es conveniente que el costo medio disminuya, por supuesto que sí. Digamos que el precio está dado por el mercado, entonces cuanto más disminuye el precio, su margen de ganancia aumenta, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Producir más. Si el precio no es constante, si están compitiendo pues unos con otros, hay una fuerte competencia, entonces lo que va a poder hacer con costos menores es justamente disminuir su precio y quitarle mercado a los otros competidores, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Producir más. Al producir más, ¿no? Al producir más, no se va a llenar pues el solito, ¿no? No va a venderlo al vecino, al distrito, a la provincia, a la región, al país, sino que va a necesitar trascender a las fronteras, ¿no? Para traspasar las fronteras, y entonces necesita exportar. Entonces, por eso es necesario comerciar con otros países para abrir el mercado. Muy bien. Bueno, exceso y déficit de producción, claro, es como les decía, ¿no? Es cuestión de oferta y de demanda, ¿no? ¿Cuánto se puede producir de modo barato? ¿Cuánto sobra? Se vende. ¿Cuánto se puede consumir? ¿Cuánto se puede consumir de esa producción? ¿Cuánto falta? ¿No falta? Hay que importar. ¿Sobra? Se vende también. Muy bien. Esa es la noción. De hecho, hay ventajas, entonces ya sabemos, ¿no? Hay razones bastante importantes para comerciar con otros países, y hay ventajas, pues, ¿no? Hay ventajas. El comercio internacional promueve la especialización y eleva el nivel de vida. Como repasando, ¿quién es la variable que mide el nivel de vida? Ya eso ya lo tienen que saber, ¿no? El PBI per cápita, ese es el que mide el nivel de vida. Entonces, claro, mayor productividad por cada habitante en promedio implica mayor nivel de vida, y eso es lo que trae el comercio internacional, ¿no? ¿Qué pasaría si Arabia Saudita pues dice, vamos a producir no tanto petróleo, una parte de esa riqueza la vamos a destinar a explorar y a producir agua? No se puede, ¿no? No se puede. Bueno, tiene un río, tiene un fenómeno geográfico que no se llama río, no llega a ser río porque no llega al mar, tiene poquita agua, ¿no? ¿De ahí van a estar sacando? No tiene sentido, no es rentable. Su PIB per cápita se caería, ¿no? Entonces, el comercio internacional promueve esta especialización y permite que sean más capos, más productivos, ¿no? PIB per cápita aumenta. Amplía los mercados, como lo acabamos de ver, por la economía de escala que empuja a vender al extranjero. Y además, con los tratados, con las relaciones diplomáticas, comerciales, se da una mayor movilidad de capitales, trabajo también, por supuesto, ¿no? Factores de producción. Por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Un alemán quiere trabajar en España, viaja nomás con su documento de identidad, ya está. Nosotros todavía, ¿no? Todavía estamos un bloque muy incipiente, la CAN, el Mercosur, todavía no son mercados comunes, todavía para trabajar en Colombia necesitas tu visa, para trabajar en Brasil también necesitas tu visa, ¿no? Entonces todavía no hay tanta facilidad en la movilidad de factores como el factor trabajo. Eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces falta una mayor integración para disfrutar de estas ventajas. Sin embargo, también el comercio internacional tiene ciertas desventajas, ¿no? Así como promueve la especialización, que es algo bueno, como lo acabamos de ver. La contraparte, la otra cara de la moneda, es que va a impedir el desarrollo de algunas industrias, ¿no? Algunos productos se van a ver abandonados. Por ejemplo, en el caso de la papa, ¿no? En el caso de la papa, ¿cuántas variedades tenemos? Se estima, según las estimaciones, tenemos 3.000 variedades de papa, ¿no? De esas 3.000, ¿cuántas yo he consumido? ¿Cuántas ustedes han consumido? Yo, exagerando, ¿no?, para que sea cifra redonda, 10. Exagerando bastante, ¿eh? Quizás son 5 o 6 nomás. Entonces 10 voy a ponerle. ¿Qué pasa con las otras 2.990? Se exportan, profesor. En realidad no. En realidad no. Digamos que se exportan 40, ¿no? Porque es rentable, porque han sido puestas en valor, el Estado las ha publicitado, las ha promocionado, ¿no? Pero
resulta que hay otras 2.950 y están en peligro de extinción, aunque no parezca, aunque no sea tan creíble. Lo que pasa es que en Perú, el Perú se caracteriza porque sus tierras no son de monocultivo, no hay una especialización, sino que están destinadas para una parcelita, para una variedad de papa, otra parcelita para zanahoria, otra parcelita para otra variedad de papa. ¿Y por qué es así, profesor? ¿Por qué no se especializa? Porque generalmente estas tierras son destinadas para el autoconsumo, no necesariamente para el comercio, ¿no? Entonces, en realidad son esas familias, esas chiquititas parcelas de tierra las que están manteniendo las 2.950 variedades de papa, ¿no? Por increíble que parezca. Y ahí está, pues, ¿no? ¿Por qué no se promocionan? ¿Por qué no se ven? Porque hay una especialización, no son tan rentables, ¿no? Entonces ahí está. Nos especializamos en unos productos y abandonamos otros. Otro, se intensifica la dependencia económica, también es importante, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la semana pasada vimos el crecimiento del PBI, ¿no? Que la evolución, la trayectoria que había tenido el PBI en los últimos 40 años, desde los 80 habíamos visto, ¿no? Y particularmente a partir de los 2004, 5, 6, 7, 8, un crecimiento exponencial estaba teniendo el PBI. Claro que después, ¿qué pasó? En el 2009, no es que haya disminuido, ¿no? No es que haya disminuido el PBI, pero se desaceleró, se aceleró bruscamente. ¿Por qué? Por la crisis financiera de Estados Unidos. Creció la economía, sí creció un poquito, pero podría haber caído, así como cayó todo el mundo prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Por la dependencia económica. En los siguientes años, como si nada, siguió creciendo. Profesor, entonces no hemos dependido, no dependemos, ¿no? Un añito nomás no depende. Ya, para que te convenzas. ¿Qué pasó después? 2011, 2012, 13, ahí sí, ¿no? Ahí sí la economía se fue desacelerando muchísimo más, porque la demanda china por los minerales ya estaba disminuyendo, ¿no? Entonces, ahí está, se manifiesta la dependencia económica. Y por otra parte también esta especialización, este incentivo por producir cada vez más y más las economías de escala, especializarse, hace que los recursos naturales sean explotados de manera irracional muchas veces, ¿no? Veamos el caso de Noruega, pero estamos hablando de Noruega en el siglo XIX, fines del siglo XIX, comienzos del XX, ¿no? Tenía un bosque inmenso, gigantesco, pero que poco a poco fue deforestándolo. Claro, pero qué rico era, pues, ¿no? Vender, exportar cualquier cantidad de madera, troncos, era muy rentable para el momento. Hasta que ya a inicios del siglo XX, tampoco es tan casualidad, ¿no? Por una parte, claro, ya se estaban acabando el bosque, podrían habérselo acabado, pero ya en esa época se empezaron a dar diversos cambios, ¿no? No es casualidad la Revolución Rusa, que está por ahí al costadito, casi al costadito nomás, de Noruega, y los nórdicos empezaron, pues, a tomar... a convertirse en estados, sí, relativamente fuertes, ¿no? Con reglas bastante claras. Muy bien, entonces de esa manera lograron detener esa deforestación. Actualmente ya en el siglo XXI ya está bastante más recuperado ese bosque. Muy bien. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? A veces con el comercio internacional, así a lo loco vamos a comerciar, entonces se depredan los recursos. Muy bien. Sin embargo, la idea no es argumentar en contra del comercio internacional. El comercio internacional es positivo, en principio es positivo, es una especie de cooperación. Lo que me falta, lo que no puedo producir, lo puedo comprar porque el otro lo produce. Y lo que puedo comprar barato, porque el otro lo produce facilito nomás, ¿no? Y lo que yo puedo producir así fácil, pues hasta me va a sobrar. ¿Y qué hago con el resto? Lo vendo. De manera intuitiva, eso era lo que ya los fisiócratas, por ejemplo, ya lo intuían, aunque no profundizaron en teoría del comercio internacional, pero eran liberales ya de por sí, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Fue recién ya en el siglo, fines del siglo XVIII, ¿no? Cuando Adam Smith, los clásicos, Adam Smith empieza con su teoría de ventajas absolutas, David Ricardo con su teoría de ventajas comparativas, y le dan un sustento bastante cuantitativo, bastante convincente y contundente, ¿no? Porque es necesario especializarse y por lo tanto comerciar, ¿no? Claro, si vamos a especializarnos no vamos a consumir un solo producto, ¿no? Hay que vender y comprar. Entonces ahí está, la teoría de ventajas absolutas, que fue propuesta por Adam Smith, nos dice, al igual que la teoría de ventajas comparativas, que la especialización va a depender de las condiciones de producción de cada país. De manera que el país que produce con mayor eficiencia, vale decir con menos costo, con menos horas hombre, en esos términos lo ponía Adam Smith,
tiene que especializarse, le conviene, ¿no? No es que tenga normativamente, ¿no? Sino que va a tener un incentivo a especializarse en la producción y exportación de ese producto en el que tiene mayor eficiencia. Acá tenemos una tablita de ejemplo, poco abstracta, pero es bastante útil. Mira, tenemos un modelo simplista, sí, simplista, 2 países y solamente 2 bienes, ¿no? Entonces, en el país A, producir una unidad del bien X cuesta 10 horas hombre, ¿no? En otras palabras, en un tiempo de 1 hora, necesitan 10 trabajadores para producir ese producto. O si quieres un solo trabajador, se va a demorar 10 horas. Esa es la idea de las horas hombre. Entonces, ahí está, ese es el costo, 10 horas hombre. Sin embargo, en el país B, producir ese mismo bien cuesta 14 horas hombre. Cuesta más, ¿te das cuenta? Cuesta más. Entonces, por eso decimos que el país A tiene la ventaja absoluta en la producción del bien X. ¿Y qué ocurre con el bien Y? Al revés, mira. El país A necesita de 12 horas hombre para producir una unidad, mientras que el país B necesita solamente 8. Entonces, el país B tiene la ventaja absoluta en la producción del bien Y. Y de esa forma, te das cuenta de que, bueno, de hecho falta más acá, no podemos ahondar en todo lo que argumentaba Adam Smith, pero él hace cálculos, su argumentación es bastante contundente, y aunque la intuición podría parecer, profesor, ya que este país produzca bastante el bien X, y no tanto, pero que produzca algo, porque produzca algo del bien y este país al revés, ¿no? Que produzca bastante del bien y algo, no tanto, pero que produzca algo del bien X. Adam Smith te dice, no, eso no es lo que conviene es que no se produzca nada del bien Y acá en el país A y nada del bien X en el país B, ¿no? Entonces, que haya una especialización. Y está demostrado, ¿no? Con números, con cálculos. Y entonces, de esta producción del bien X, una parte la van a consumir ahí mismo, y lo que sobra lo van a vender. Y por su parte, el país B lo mismo, ¿no? De esto que han producido, una parte la consumen y el resto lo venden. Le va a sobrar, de hecho, porque son especialistas, ¿no? Si no fuera así, pues no le va a alcanzar para nada en realidad. Peor todavía si se distribuye la producción. Muy bien. Esa es la teoría de ventajas absolutas. La teoría de ventajas comparativas, por su parte, propuesta por David Ricardo, es una extensión de la teoría de ventajas absolutas. ¿Por qué? Porque alguien podría, de repente algunos de ustedes ya están pensando, profesor, pero esas cifras están amañadas. Usted lo ha hecho acá para que sea 10, 14 y acá 12, 8. Pero ¿qué pasa si acá estuviera el 8 y acá estuviera el 12? ¿No? Entonces, el país, ¿es posible eso para empezar? Sí, sí es posible, ¿no? Perú tiene recursos, cualquier cantidad, por recursos de aquí, allá, podría producir muchas cosas de manera barata. Entonces es posible. Y en ese caso, ¿qué te diría Adam Smith? Que el país A produzca el bien X porque tiene menor costo, pero también que produzca el bien Y. ¿Dónde está la especialización? Y es más, se podría argumentar que este país solamente produzca para él solito y no comercie con nada, no lo venda, ¿no? Y el país B, caballero, no, porque no le va a el país A no le va a querer comprar caro, pues, lo que produzca el país B. Entonces también el país B se va a quedar encerrado, solito, sin comerciar. Eso es lo que la intuición dice, la intuición, pero la intuición se equivoca. Y por eso llegó nuestro amigo David Ricardo, de manera similar, ¿no? Es la misma, el mismo enfoque, ¿no? Son clásicos los dos, la misma época. Entonces, la producción y la especialización también va a depender de las condiciones de producción de cada nación. De manera que ahora sí viene la diferencia, ¿no? El país que produce a un menor costo relativo, pues es ventaja comparativa, pues. Una mercancía se va a especializar en su producción y exportación, incluso aunque no tenga la ventaja absoluta, ¿no? El país en que no es tan bueno en hacer nada, que no es mejor en hacer ninguno de los productos, también va a tener que especializarse, dice, pero ¿quién le va a comprar? Lo que pasa es que el otro país, el que es bueno en todo, también sí le va a convenir especializarse también y por lo tanto vender y comprar, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo lo demuestra David Ricardo? Bueno, estas dos tablitas nos sirven para explicar un poquito de eso. Pongamos en esta situación, ¿no? El país A, para producir una unidad del bien X, requiere de 3 horas hombre, ese es el costo, ¿no? Y para producir el bien Y, también 3 horas hombre. El país B, para producir una unidad del bien X, una hora hombre, y el bien Y, 2 horas hombre. ¿Quién tiene acá la ventaja absoluta
en la producción del bien X, claramente el país B. ¿Quién tiene la ventaja absoluta en producir el bien Y? Claramente, nuevamente, el país B, ¿no es cierto? Le cuesta menos. Entonces ahí, profesor, que no comercien, el país B va a producir y consumir solito él. No, en realidad vamos a ver que no. En realidad, uno de los dos va a tener que especializarse en un producto. ¿Y en cuál, profesor? ¿En cuál? Ahí está la pregunta. Ahí está lo que Adam Smith no habría tenido respuesta. Pues, ¿no? Él nunca habría dicho, no hay que comerciar. Él le habría dicho, hay que comerciar. ¿Pero en qué se especializa? No habría tenido una respuesta. Entonces, David Ricardo lo que calcula es este costo relativo, ¿no? El costo relativo en el país A. ¿Cuál es el costo relativo en el país A del bien X respecto al Y? 1. ¿Por qué? Porque para producir una unidad del bien X le cuesta lo mismo que producir una unidad del bien Y. Ahí está, 1. ¿Cuál será el costo relativo del bien Y respecto al bien X? 1 también, porque para producir una unidad del bien Y le cuesta exactamente lo mismo que producir una unidad del bien X, ¿no? Hasta ahí poco trivial puede parecer, ¿no? 3 entre 3 y 3 entre 3, 1. Acá está la parte más entendible quizás, ¿no? Porque para el país B, ¿cuál va a ser su costo relativo de producir el bien X? Va a ser un medio. ¿Por qué un medio? Porque para producir un bien X, una unidad del bien X, necesita la mitad de recursos, ¿no? 1 entre 2, la mitad de recursos que necesita para producir una unidad del bien Y. Y al revés, el costo relativo de la producción de una unidad del bien Y va a ser 2. ¿Por qué? Porque para producir una unidad del bien Y necesita el doble de recursos que necesita para producir una unidad del bien X, 2 entre 1, ¿no? Entonces, de esa forma, fíjate, ahora sí, hay una ventaja comparativa, a pesar de que, ventaja comparativa distribuida entre los dos países, a pesar de que este país tiene ventajas absolutas en todo, es su compañero que sabe matemáticas, sabe número, compone música, escribe, etcétera, ¿no es cierto? Al revés se da acá, ¿no? Acá se da que solamente el país B tiene la ventaja comparativa en la producción del bien X, y sin embargo el país A tiene la ventaja comparativa en la producción del bien Y. Y ahora sí, ya está la respuesta, ¿no? El país A es el que tiene que especializarse en la producción de este bien Y, y el país B es el que tiene que especializarse en la producción de este bien X. Y de esa forma vender lo que le sobra, y también acá vender lo que le sobra, comerciar. Muy bien. Ese es entonces el argumento, es bastante potente, ¿no? Que sustenta el comercio internacional. Eso es de la época de los clásicos. Ya con el tiempo, esto ya es del siglo XX, ya, de Michael Porter, la teoría de las ventajas competitivas, tiene un carácter más cualitativo, ya no es tan cuantitativo como Adam Smith, David Ricardo, ¿no? Pero tiene su importancia de todas maneras, ¿no? Michael Porter nos dice que un país será competitivo si aprovecha mejor su capacidad de diseño, producción y comercialización de un bien o servicio a un costo más bajo, ¿no? Que la competencia internacional. Por ejemplo, es una ventaja competitiva el tener más recursos, ¿no? Por algún motivo, pues, en el territorio peruano, por ejemplo, hay bastante oro, plata, cobre, minerales, ¿no? Entonces ahí va a haber un costo bajo para producirlo. De hecho, para explorarlo y producirlo, ¿no? Va a ser costo, va a ser bajo. En Uganda tengo entendido que ahorita se han descubierto millones de toneladas de oro, ¿no? Ya eso también es una ventaja competitiva, ¿no? Es algo que de manera cualitativa, por algún motivo, ¿no? Han tenido una ventaja y lo tienen que aprovechar, pues justamente ahí está la idea, ¿no? Que lo tienen que aprovechar también, no basta con tener el recurso. Muy bien. Ajá. A ver, ups. A ver, voy a leer los mensajes. A ver. Ya, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las formas en que se puede proceder con el comercio internacional? Bueno, se puede exportar, importar, ¿no? Eso es ya conocido, ya hemos hablado de exportación, importación de manera intuitiva. En realidad no hay mucho misterio. Exportar, ¿qué cosa es? Es vender un producto que se produce hacia afuera, e importar es comprar un producto que se produce desde afuera, ¿no? Ahora, las exportaciones pueden ser exportaciones tradicionales o también pueden ser exportaciones no tradicionales, ¿no? Esa es su clasificación. Las tradicionales no se llaman así por
porque sean exportaciones históricas, no, sino porque tienen poco valor agregado. Eso es lo que los distingue, ¿ya? Tienen poco valor agregado. Por ejemplo, la pesca, ¿no es cierto? El pescado recién salido del mar no tiene casi nada de valor agregado, exportación tradicional. Productos agrícolas con un poquito valor agregado, recién cosechado un producto, exportación tradicional, y así sucesivamente, ¿no? En cuanto a los minerales, también los extraemos, ¿no? Son rocas las que están ahí en los vagones de la Avenida Argentina, lo que están llevando son rocas, ¿no? Eso no lo vamos a utilizar, por más que esté hecho de cobre, esa roca, de cobre en su 90%, no va a servir para conducir corriente, y ni siquiera está hecho cable, todavía es una roca, ¿no? Entonces esas son exportaciones tradicionales. En cambio son exportaciones no tradicionales las que ya tienen un grado de elaboración, ¿no? Por ejemplo, en productos agrícolas, un café ya en polvo, ya esa es una exportación no tradicional. El pescado, pero en conserva, ¿no? Tu conserva de atún, de caballa, ahí está. El cable de cobre, ahí está también, eso es una exportación, no, sería, ¿no? Sería una exportación no tradicional si que exportáramos eso. Eh, Audífonos, laptops, ahí está, todo eso, ¿no? Todos esos bienes que, bueno, que no son producidos acá, son exportaciones de otros países, ¿no? Exportaciones no tradicionales de otros países. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, la noción mercantilista esa de incrementar las exportaciones y disminuir las importaciones se mantiene, ¿no? Es válido. El problema con los mercantilistas es que se restringen al comercio internacional y solamente ven cuánto se exporta, cuánto se importa, cuánto oro sale, cuánto oro entra a la nación, ¿no? No, pero actualmente ya sabemos que no es eso todo el panorama, ¿no? Pero es válido y es mejor incentivar las exportaciones, ¿no? ¿Cómo se incentivan las exportaciones? Con subsidios, ¿no es cierto? Con subsidios. Por ejemplo, ¿qué son los subsidios? Son como impuestos negativos, al revés que cobrar el Estado lo que hace es pagar, ¿no? Pero no subsidia todo, pues, no subsidia, no, es imposible. Lo que tiene que hacer es determinar ciertos sectores, ciertas empresas que son estratégicas, que, que traen un mayor crecimiento a todo el país, ¿no? Entonces empieza a subsidiar, empieza a pagarles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estas empresas tengan un costo neto, digamos, más bajo, ¿no? Y de esa forma puedan competir con las empresas extranjeras, ¿no? De manera que cuando llega, ¿no? Un producto nacional llega al otro país, va a llegar encarecido por los aranceles, va a llegar encarecido porque la tecnología es buena de repente, pero el transporte lo encarece, ¿no? Entonces, estos subsidios van a hacer que su costo baje, por lo tanto, su precio también va a poder bajar. ¿Y por qué van a querer bajar su precio, profesor? Porque quieren competir, pues, con la empresa del otro país, ¿no? Que ya tiene un precio bajo, porque no tiene que hacer un traslado muy grande, no tiene que pagar aranceles. Entonces, de esa manera, el subsidio permite que se venda y que compita mejor. El drawback también, específicamente el drawback son devoluciones de las importaciones, ¿no? Por ejemplo, una empresa de acá en Perú quiere vender sus productos a otro país donde le cobran aranceles, o incluso de repente le quieren subir los aranceles, el impuesto a la importación, ¿no? Entonces la empresa normalmente lo pagaría. Pues cuanto más alto es el arancel, más caro llega el producto al consumidor, al destino, ¿no? Al consumidor del otro país. Pero con esta política del drawback, el que se encarga de pagar esos aranceles es el Estado, ¿no? De manera indirecta, el Estado es el que los paga, y entonces cuando suben los aranceles a la empresa le da igual, su precio no va a subir, porque el que se va a encargar de pagar eso va a ser el Estado, ¿no? Entonces, una forma de contrarrestar esas políticas mercantilistas de los otros países. Muy bien. En cuanto a las importaciones, también tenemos una clasificación. Podemos importar insumos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos materiales de construcción, insumos. Los fertilizantes, lo que está, semillas, fertilizantes, de lo que se está hablando últimamente, ¿no? Va a ser insumos que se van a tener que importar. También se pueden importar bienes de consumo directamente, ¿no? Directamente los bienes alimentos, bienes finales, o también bienes de capital, ¿no? Maquinaria pesada, tractores, para arar la tierra, para construcción, para la minería, etcétera, ¿no? Ahí está, bienes de capital.
Y nuevamente los mercantilistas sí, algo de razón había en lo que decían, por supuesto que sí, que era, había que restringir las importaciones. ¿Cómo se restringen las importaciones? Claro, puede haber una política arancelaria, ¿no? Este es lo más cavernícola, este es lo más incipiente, lo más antiguo, ¿no? Lo que tiene aplicación de siglos, ¿no? También, sin embargo, hay políticas pararancelarias, ¿no? Que pueden ser establecer estándares mínimos de calidad, ¿no? A determinados productos. Entonces, de esa forma ya se restringe la importación. Ya no va a llegar un producto pues en malas condiciones, barato, pues, ¿no? Barato, todo el mundo lo va a comprar, pero si está en malas condiciones, lo prohibimos, pues ya está. Exigimos unas condiciones de calidad. Listo, solucionado, ¿no? Otro, establecemos impuestos, no necesariamente a la importación, no aranceles directamente, sino impuestos en general, ¿no? Selectivo al consumo para una cerveza alemana de repente, ¿no? Entonces, de esa forma se encarece también, sin necesidad de aplicar aranceles directamente. Porque también diplomáticamente no son muy bien vistos subir aranceles. Ya ustedes han sabido algo de esta guerra comercial que había estado desarrollándose entre Estados Unidos y China, ¿no? Desde hace unos 4 años más o menos, ¿no? Entonces, es poco diplomático. El comercio y la guerra, la diplomacia están ya ven ustedes cómo le ponen sanciones a Rusia, ¿no? Sanciones comerciales, y justamente por el tema de la guerra. Muy bien. Y otra política también son las cuotas de importación. Las cuotas de importación que son topes, son límites, ¿no? O sea, ¿quieren vender acá en Perú? Muy bien, traigan. De repente con arancel bajo, sin arancel, muy bien. Vendan nomás, no hay problema, pero hasta 1000 unidades, digamos, algo así, como 1000 unidades. Porque el resto de demanda, el resto de la oferta, perdón, ¿no? Que va a satisfacer la demanda, va a ser producido acá en el país, ¿no? Entonces, de esa manera se protege también la industria nacional, ¿no? Es un tope límite. Si no, pues es que no hay un tope límite, entonces van a venir y van a arrasar con la industria nacional. Eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, por una parte, proteges tu industria nacional y por otra parte, no te ganas enemigos, ¿no? Con los otros países. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Acá hay algunas estadísticas respecto a las exportaciones, ¿no? En el 2021-22, productos tradicionales, ahí está, ¿no? Pesca, productos agrícolas, extracción de minerales, petróleo, gas natural, ¿no? Acá hay otros productos agropecuarios, no tradicionales, ¿no? No tradicionales, agropecuarios, también productos pesqueros, ¿no? Las conservas, textiles, también la ropa, ¿no? Las prendas, madera, químicos, minerales no metálicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastantes productos no tradicionales también. Sin embargo, profesor, pero acá la lista de no tradicionales es mayor. Claro, claro, sin duda alguna. Los insumos son pocos, son algo así como axiomas en matemáticas son pocos, ¿no? Teoremas son cualquier cantidad. Pero si nos fijamos en el volumen de transacción, ¿no? Si nos fijamos acá, ¿no es cierto? Mira, ¿qué es mayor? Tradicional, pues, ¿no? No tradicional, poquito, mira, la tercera parte. Para el 2022, más o menos se mantiene, ¿no? La proporción. Ahí está, pues. En suma, claro, ¿no? Esa es la evolución. Aumentó para el 2022. Claro, para el 2021 también había aumentado, ¿no? Para el 2020, ¿qué habrá pasado? Disminuyó, cayeron las exportaciones. Para el 2020, ¿no? Año de pandemia, pues no hubo actividad productiva, comercial, prácticamente no hubo. Bueno, no está el dato acá. Pero acá sí tenemos qué cosa, la balanza comercial. Mira, ¿qué pasó con la balanza comercial? Tenemos ahí 2004, 2005, 2006. No, es bastante fluctuante, mira, es bastante fluctuante. Fluctúa con el tipo de cambio, fluctúa con las condiciones, fluctúa con el mercado internacional, fluctúa con la crisis de Estados Unidos, ¿no es cierto? Fluctúa con la demanda de China, como te das cuenta, China dejó de importar, o sea, para nosotros eran menos exportaciones de minerales, cae la balanza comercial, cae. De ahí hubo cierta recuperación, sin lugar a dudas, claro que sí, hasta que llegó coronavirus, ¿no? Ahí está, cuarentena, mira. Profesor, pero yo esperaba que la balanza comercial cayera. ¿Por qué ahí no ha caído tanto? Mira, las exportaciones sí hubo una caída abismal, ¿no? ¿Y a qué se debe que no llegó a ser negativo acá? Bueno, lo que ocurre es que las exportaciones cayeron, digamos, si tenemos una gráfica de exportaciones, algo así va por acá, y para el 2020 cayeron las exportaciones, mientras que las importaciones
Las importaciones habrán ido más o menos, digamos, de forma paralela, digamos, ¿no? O no tanto. Pero acá sí. ¿Qué pasó acá? Las importaciones también cayeron. También, pues ahí está el detalle, ¿no? Si no hubieran caído, ¿no? Si se hubiera mantenido por acá, ahí sí pues llegaba a cero negativo. Pero también cayeron las importaciones. Toda la actividad comercial, pues, ¿no? No solo la de vender, sino también la de comprar. Y eso, entonces, tuvo como consecuencia, ¿qué cosa? La balanza comercial sería la diferencia, pues, ¿no? Esta altura, esta distancia vertical entre el verde y el rojo, ¿no? Entonces, en cierto momento antes de la pandemia era alta. ¿Qué pasó después? A pesar de que cayeron las importaciones también cayeron, ¿no es cierto? Pero no tanto. Por eso que disminuye, ¿no? Disminuye la balanza comercial, pero no llega a ser negativo. No, no llega a ser negativo. Muy bien, esa es la lógica. A ver, vamos a ver si hay comentarios, dudas. Todavía no hay dudas, comentarios. Acá tenemos otras estadísticas, ¿sí? Respecto, nuevamente, ¿no? Exportaciones, importaciones. 2017, 20, 22. Muy bien. Esta es una proyección. No, no es proyección, esta es hasta febrero. Muy bien. ¿Sí? En un mes, ¿no? En un periodo pequeño, sí hubo una balanza comercial negativa, ¿no? Pero en el año en neto, no, eso no se percibe, pues, claro. Ya, esto es FOB real, esto es FOB nominal, bueno, claro, van a seguir una trayectoria más o menos similar, ¿no? Esto de FOB, ¿qué significa, profesor? Ya lo vamos a ver en balanza de pago, ¿no? Es free on board, se trata de solamente capturar las exportaciones e importaciones de bienes, no de servicios, de bienes. ¿Qué más? Acá también tenemos los porcentajes de exportaciones tradicionales. Bueno, no tradicionales, ¿cuánto es? Menos de la tercera parte, ¿no? Poquito, porque somos un país no industrializado. Y por otra parte, mira, la mitad de todas, esto es de todo, ¿eh? No es el 50% de esto, no, el 50% de todo, la mitad prácticamente es exportación de minería, ¿no? Tradicional. Los 2/3, más de los 2/3 son exportaciones tradicionales. Sector pesca, alguito, agrícola, apenas. Ahí está la páprica, ¿no? Apenas. ¿Quién conoce la páprica? Nadie. De nosotros, ¿no? En el extranjero algo conocen, porque compran. Petróleo, gas natural, también, alguito, ¿no? Considerable. Muy bien. Esa es la forma en la que se distribuyen. Acá tienen el monto, para que tengan una referencia, si es que tiene algún significado. Muy bien. Ahora vamos con los elementos del comercio internacional. Bueno, en principio podemos hablar el arancel ya lo dijimos, impuesto a las importaciones, no hay ningún problema. Ese es el arancel. ¿Quieres vender acá en Perú? Muy bien, vamos a cobrarte un arancel, un porcentaje. Así como un IGB compramos a todo el mundo, pero acá en Perú, mejor dicho, no compramos cobramos un IGB. Primero, si quiere entrar desde afuera, va a tener que pagar un arancel, un porcentaje. Ese es el arancel, el impuesto a las importaciones. Pero para que se desarrolle el comercio internacional es importante que se manejen ciertas divisas. ¿Qué son las divisas? De la misma manera en que habíamos definido el dinero como todo objeto que tiene aceptabilidad, ¿no? Para desarrollar las transacciones, las divisas también son monedas que tienen aceptabilidad, pero a nivel internacional, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Por ejemplo, estamos hablando, aquí está, no está completa, pero vamos a, más o menos, tiene esa forma. ¿Qué es eso? La libra esterlina, ¿no? ¿De dónde es la libra esterlina? De Gran Bretaña, ¿no? No digan Inglaterra porque es solo un estado, es todo Gran Bretaña, ¿no? Aunque ya se está partiendo, creo, un poquito. ¿Qué más? El yen tenemos. ¿De dónde es el yen? No digan de China, es de Japón. ¿De dónde es el dólar? Ya sabemos, de Norteamérica. Y el euro, su nombre lo dice, ¿no? De Europa. El yuan por ahí también, ¿no? Próximamente el rublo, profesor. A la fuerza van a pagarle en rublos a Rusia. Es posible, depende, ¿no? Depende de cómo se desarrolle. De repente el dólar ya deja de ser dentro de poco, no se sabe, ¿no? Bueno, no vamos a hacer predicciones porque es incierto realmente el futuro. Muy bien, ¿qué más? Tenemos también los derechos especiales de giro, ¿no? ¿Qué son los derechos especiales de giro? Son como cheques, ¿no? Así, en sistema financiero también vimos un poco lo que eran los cheques. También
en el tema de dinero también, ¿no? Dinero e inflación, eh, equivale a una cantidad de dinero, ¿no? Pero que no es otorgada por cualquier banco ni por una persona, no. Es el Fondo Monetario Internacional el que da estos derechos especiales de giro, ¿no? Se los da a los estados. ¿Cuánto les da a cada uno? Dependiendo de su crecimiento, ¿no? ¿Ha tenido un buen crecimiento? Vamos a darle 3 derechos especiales de giro, 1, 2. De hecho, es una unidad, es una unidad. Cada derecho especial de giro equivale a una cantidad de divisas, de dinero. ¿Ya? Entonces, ellos van diciendo, vamos a darle 2, 3, 5, 8, muy bien, ya dependiendo de su evaluación, ¿no? Del FMI. Esos son los derechos especiales de giro. Y también tenemos algo importantísimo que es el régimen de tipo de cambio, ¿no? El régimen de tipo de cambio puede ser fijo o puede ser flexible. ¿Cuándo va a ser fijo? Cuando es establecido por el Estado, solamente por el Estado. ¿Ya? Ajá. Los soles son divisas. Próximamente, siendo muy optimista. Bueno, el tipo de cambio fijo es el régimen de tipo de cambio fijo es cuando, como les decía, cuando se establece por medio del Estado. El Estado, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? El Estado dice, cada dólar, para comprar un dólar, vamos a necesitar tantos bolívares. Ya, ese es un tipo de cambio fijo. Actualmente pocos lo utilizan, muy pocos países. Venezuela, Argentina, muy pocos. Cuba. Pero anteriormente, hace años, de hecho, cuando nació el FMI, el Fondo Monetario Internacional, era lo que todo el mundo utilizaba, todos los países, ¿no? Tendían a usar el tipo de cambio fijo, porque era pues el hecho de que sea fijo daba la sensación de estabilidad, y esta percepción de estabilidad es importante pues para las inversiones, ¿no? También era un síntoma de la fortaleza de la moneda y por lo tanto del poder económico del país, etcétera, ¿no? Sin embargo, sujetar a la economía demasiado es bien difícil. Para que se sostenga un tipo de cambio fijo, el BCR tiene que ser fuerte, tiene que estar ahí preparado para comprar, vender divisas de manera adecuada, porque directo o indirectamente el mercado manda, así es, el mercado manda, la economía está por encima del Estado. Y entonces, porque si es que el BCR, si el Banco Central, no se ajusta al mercado, entonces se va a formar un mercado negro, así de simple. Es como poner un precio máximo, se va a formar un mercado negro. Esa es la lógica con el tipo de cambio fijo. Hay que tener un BCR fuerte. Y además, si se sujeta demasiado a la economía, pues explota por aquí, por allá, y no se sabe dónde, ¿no? De hecho, hay teoremas de imposibilidad en economía, como el teorema de Arrow, pero ahorita les menciono la trinidad imposible, ¿no? Que no se puede tener un tipo de cambio fijo, movilidad perfecta de capitales y paridad en los precios simultáneamente. Uno de los tres siempre va a fallar, ¿no? Y si pretendemos sujetar a los tres, pues va a explotar va a ser incierto qué cosa va a ocurrir exactamente en la economía, ¿no? Y no se va a sostener. Muy bien. Y respecto al tipo de cambio flexible, bueno, es según el mercado, pues, ¿no? Hay gran oferta de dólares, muy bien, baja el valor del dólar, ¿no? Hay gran demanda, aumenta el valor del dólar. Oferta y demanda, es fluctuante. Sin embargo, esto no se aplica en todos los países, ¿no? De hecho, en Perú lo que hacemos es flotación SUS. En realidad es un tipo de cambio flexible, ¿ya? Una forma del tipo de cambio flexible. Es decir, el tipo de cambio se determina por el mercado, pero en esta flotación sucia, por ejemplo, en el caso de Perú, interviene el BCR, pues, el Banco Central de Reserva del Perú, de manera que a esas fluctuaciones, ¿no? Si es que ve que el tipo de cambio sube, el BCR toma las acciones para que baje. Si que ve que baja, al revés, va a hacer que suba. ¿Por qué? Porque quiere que haya cierta estabilidad, ¿no? Eso es lo que hace el BCR, esa es su función. Y en cuanto a la política monetaria, ¿no? Las divisas, para que haya estabilidad, porque si no, pues los exportadores, los importadores estarían con problemas cardíacos, ¿no? Tendrían ganancias abismales en un momento, pérdidas en el siguiente, no van a saber qué hacer. Habrá mucho riesgo, ¿no? Eso es lo que no se quiere en un país como Perú. Muy bien. Ahora, vamos en cuanto a la terminología. En cuanto a la terminología, cuando tenemos un tipo de cambio fijo, podemos hablar de devaluación. ¿El sol se devalúa? No, completamente falso, ¿no? El sol no se devalúa. Profesor, pero los periodistas dicen eso. Los periodistas creen que saben de todo, no saben casi de nada probablemente.
siendo sincero. Muy bien, bueno. Y si es que, ojo que la devaluación viene de la mano con un aumento en el tipo de cambio, ¿ya? Por paradójico, por contradictorio que parezca, ¿ya? La devaluación viene de la mano con un aumento en el tipo de cambio. Por ejemplo, para tenerlo más claro, si en algún momento se necesitaban, por poner una cifra, ¿no? 500 bolívares, 500 bolívares, que es poco creo, ¿eh? 500 bolívares para comprar un dólar. ¿Qué pasa si después se necesitan 1000 bolívares para comprar el dólar? Ha subido el tipo de cambio, ¿no? ¿Y quién es la moneda que se ha valorizado más en comparación a la otra? El dólar, ¿no? Porque ahora necesitas más bolívares, esta es una B, bolívares, para conseguir cada dólar, ¿no? Entonces, esa es la lógica, esa es la lógica. Parece contradictorio, pero no, ¿no? Sube el tipo de cambio, quiere decir que necesitas más moneda nacional para conseguir la divisa. Se devalúa. Revaluación, al revés, pues, ¿no? Al revés. Baja el tipo de cambio. Se fortalece, ¿no? Si es que pasamos de acá para acá, quiere decir que necesitamos menos bolívares. Y lo mismo, de manera análoga, para el tipo de cambio flexible, ¿no? Pero hablamos de una depreciación y de una apreciación. Ojo que esta depreciación no tiene nada que ver con ese CKF, consumo de capital fijo, que decíamos en cuentas nacionales. No tienen absolutamente nada que ver, son aparte, ¿ya? Entonces esta depreciación es de la moneda. Depreciación, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el último año, ¿no? ¿Cuánto era antes? El tipo de cambio estaba en 3 soles 60, digamos, 3 para conseguir un dólar. Y terminando el año pasado acabó en 4 y ahora está en 3,75, ¿no? Soles por dólar. Ha aumentado el tipo de cambio. ¿Te das cuenta? La depreciación viene también con un aumento en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos más soles para conseguir un dólar. El dólar se ha fortalecido. El sol se ha debilitado. Vale menos, ¿no? Y la apreciación es al revés, ¿no? Se baja el tipo de cambio. Es decir, en sentido contrario, ¿no? Si que baja el tipo de cambio, imagina, ¿no? Un sol por dólar, de igual a igual, pues, ¿no? Un sol por dólar es una moneda fuerte. Es una disminución del tipo de cambio. Es una apreciación. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá un mensaje. Algún día. Será, pues, será posible, supongo. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando sube o baja el tipo de cambio? Bueno, eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Se deprecia, la depreciación viene de la mano con un aumento en el tipo de cambio. Y eso favorece a los exportadores. Ahí está, pues. Por eso es que el BCR necesita mantener una estabilidad en el tipo de cambio. Porque cuando aumenta, si aumentara bruscamente, pues los exportadores estarían contentos. ¿Por qué estarían contentos? Porque lo que siempre vendían a $1000, por poner una cifra, ¿no? Una cifra redonda, $1000, lo cambian a soles y ahora van a poder tener más soles porque ha aumentado el tipo de cambio. Pero ¿cuál es el problema? Que perjudica a los importadores, pues, ¿no? Si algo lo compraban de afuera a $1000, ahora necesitarán conseguir más soles para obtener estos $1000, porque ha aumentado el tipo de cambio. Ahí está el problema. Entonces el BCR trata de que no aumente, pues, de manera desmedida. Trata. Por otra parte, la apreciación de la moneda viene con una disminución del tipo de cambio, de manera que si es que disminuye el tipo de cambio, ahora va a ser al revés, ¿no? Los exportadores se van a ver perjudicados porque si antes cobraban $1000, lo convertían a bastantes soles, ahora van a ser menos soles lo que van a obtener porque ha disminuido el tipo de cambio. Y a la inversa, los importadores se van a ver favorecidos. ¿Por qué? Porque para comprar eso de $1000 van a necesitar menos soles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el tipo de cambio estuviera así? Pues lo más probable es que terminaran todos estos con problemas del corazón, literalmente, ¿no? Porque sería un negocio muy arriesgado, demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el BCR? Mantenerlo, pues, lo más estable posible. Y de repente creciendo, ¿no? Pero con fluctuaciones, pero de manera más o menos predecible. Muy bien. Y ahora finalmente tenemos la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Claro, eso es lo que la flotación sucia, ¿no? Lo que hace el BCR, para que no esté muy fluctuante, ¿no? Fluctuaciones muy graves. Muy bien, la OMC, la Organización Mundial del Comercio,
Es un organismo internacional, está adscrito a la ONU. Sí, eso ya es bastante conocido. Ahí está, pues, ¿no? Estos son los símbolos de los 17 ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible, en fin, todos están adscritos a la ONU. ¿Cuál es su objetivo? Elevar los niveles de vida. Porque ya hemos visto, es decir, PBI per cápita, ¿no? Nivel de vida, PBI per cápita, el nombre, ¿ya? ¿Por qué decimos que se eleva el nivel de vida? Claro, porque al comercio internacional promueve la especialización y por lo tanto se puede producir más, vender más y obtener una mayor riqueza, mayor valor de producción, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque se liberaliza el comercio. Ahí está, esa es la lógica de la OMC. ¿Cuáles son sus funciones? Permitir, alentar a que se lleven a cabo negociaciones. No si es posible, la OMC dice que todos comercien con todo el mundo, ¿no? Árabes con estadounidenses, coreanos con peruanos, vietnamitas con rusos, en fin, todos con todos. Pero también la OMC conoce que hay comercio injusto y comercio justo, ¿no? De hecho, dentro de la ODS, ya la ONU también incluye esos aspectos, ¿no? De comercio justo. Entonces la OMC también está como un árbitro, ¿no? Que tiene que no poner las reglas necesariamente, pero sí vigilarlas, ¿no? Los que ponen las reglas son los países, con su soberanía, mal que bien, con su autonomía, mal que bien, y la OMS entonces va a defender, ¿no? Si hay algún litigio, bueno, primero tiene que vigilar que se cumpla, ¿no? Si no se cumpla, que empieza a haber algún litigio, ya pues ahí puede entrar, ¿no? Como un árbitro. Además de los veedores, ¿no? Cuando se firma un tratado, generalmente hay un veedor, hay un Estado garante, ¿no? Un Estado que garantiza y que por lo tanto va a estar como un árbitro, ¿no? Ya si ni así se ponen de acuerdo, ya la OMC, ¿no? Entra la OMC a dar solución a las controversias comerciales y de esa forma pues se da cierta garantía, ¿no? De que el comercio internacional va a beneficiar, va a ser realmente pues una cooperación y no simplemente una depredación de un Estado hacia otro, de ciertos sectores económicos hacia otros, ¿no? Que a veces se da, que a veces se da. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el tema de hoy día, jóvenes. Hemos terminado casi puntual. Sáquenle captura de pantalla a sus claves. Y si no, si ya le tomaron captura, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que ya vino la cuarta ola, a sacar la mascarilla nuevamente. Y que tengan un buen